¿Cuál es nuestro papel en este gran proyecto cósmico? En el programa de hoy viajaremos hasta Perú para seguir con la segunda parte de la entrevista que se le hizo a Alonso Calderón Vela. En esta nos aclarará por qué somos tan importantes para ciertas razas cósmicas. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Estamos viviendo un proceso cíclico que se ha dado en distintas humanidades y que nos va a permitir vivir un proceso de despertar espiritual como surgió también en otras sociedades humanas. La gran diferencia es que, por ejemplo, en tiempos de Lemuria, en tiempos de la Atlántida, cuando se cumplieron estos ciclos de 25.000 años, después de que estas sociedades llegaron a su punto culmen, vivieron un proceso de destrucción. Lo recuerdo muy, muy claro en el caso de Lemuria, hasta un evento ciertamente traumático y difícil de procesar. La gran diferencia es que el ser humano en este momento ha generado las condiciones para que el fin de nuestra civilización no se dé a través de un proceso de extinción, sino simplemente a través de un proceso de transformación de conciencia en el cual el ser humano tenga la oportunidad de abrir una ventana hacia una nueva realidad. Esa oportunidad que se gestó y de la cual estamos gozando hoy en día, viviendo un tiempo extra, hablando de fútbol, como que se acabaron los 90 minutos normales dentro del tiempo de partido, pero estamos viviendo un tiempo extra, un tiempo de regalo que nos va a permitir, si hacemos las cosas de forma correcta, extender indefinidamente la existencia de esta última y quinta humanidad en nuestro futuro. Este proceso se está dando gracias a un ser maravilloso, el ser humano más excepcional que hemos conocido y que hace 2000 años nos demostró a través de su propia experiencia de vida el amor manifestado en la propia práctica y sublimado a través del perdón. Entonces, el haber accedido a un estado de conciencia al cual ninguna entidad extraterrestre haya podido llegar aún, le demostró a la Confederación que el ser humano puede lograr su propósito, puede cumplir el propósito por el cual fue creado, que es llegar a un estado de conciencia no conocido aún por ninguna entidad en nuestro universo local y que le permita al universo entero y a todos los seres que habitan en él, pues, atravesar esa ventana que rompa este especie de estancamiento evolutivo que se está viviendo en el cosmos, ¿no? Entonces, ellos dijeron, si uno pudo hacerlo, los otros también. Y el ser humano está demostrando, de alguna manera, puesto que este proyecto es posible y que el despertar de la humanidad se puede dar influenciando sobre el universo y sobre las entidades que en él viven. Se podría decir que este es el objetivo real del plan cósmico. El plan cósmico como tal se gestó para tratar de darle al universo un dinamismo en su proceso evolutivo que se había perdido. Entonces, muchos seres en el universo habían llegado, partieron de primera, tercera dimensión, accedieron a una cuarta, a una quinta. Con el avance y el despertar de la conciencia de estas civilizaciones y entidades, también vino el desarrollo tecnológico que les permitió viajar a otros mundos, a otros sistemas y hacer una especie de intercambio cultural que dinamizó aún más la evolución del cosmos, permitiendo que muchos seres accedieran hasta una sexta dimensión de conciencia como nosotros la conocemos. Pero cuando llegaron a ese punto,
comenzaron a ver un fenómeno raro que no se había suscitado antes en la existencia del universo como tal. Comenzaron a ver un proceso evolutivo cíclico, como una especie de círculo vicioso. Es decir, comenzaron a vivir una evolución o una experiencia evolutiva rotatoria, pero que no les permitía salir de ahí, ¿no? Como una especie de estancamiento. Estaban dando vueltas sobre su propio eje. En ese momento, pues muchas de las razas que habitan nuestro mundo comenzaron a vivir profundos cuestionamientos respecto hacia cuál era el siguiente paso que debían dar en el proceso evolutivo que se estaba desarrollando en el universo. Digamos que en esa etapa de la historia del universo, dos razas altamente desarrolladas tecnológica y psíquicamente comenzaron a detectar que de una zona de Orión entraba una frecuencia energética totalmente distinta a lo que se conocía en este universo material. Era lo que llamamos una frecuencia de sonido. Y se dieron cuenta que esa frecuencia de sonido era como la materia prima con la cual el universo material, el plano de la materia, se sustentaba, se manifestaba y se creaba. Entonces, automáticamente estas dos razas que conocemos como reptilianos y como licarios, seres con aspecto de reptil y los otros con aspecto de hombres pájaro, unieron su tecnología, sus capacidades psíquicas, experiencia y evolución y fueron a esta zona del universo para ver si ahí estaba la respuesta que se buscaba para poder salir de este círculo vicioso en el cual se había entrado evolutivamente. Pero a la par que ellos se dieron cuenta, también percibieron esta especie de fenómeno vibracional o energético, muchas otras razas del cosmos, y fueron hacia el mismo punto. Imagínate por un momento, Julio, que tú encierras a 32 personas en una habitación y les dices que la salida de esa habitación está en un pequeño punto, en una esquina de la ventana. Y que estas 32 personas, en lugar de trabajar en unidad, cohesionados, bajo el propósito común de poder salir de la habitación, del encierro donde están, comienzan a pelearse unos con otros para ver quién sale primero, ¿sí? Dos opciones básicas: el conflicto entre ellos para ver quién sale primero, o unir conocimientos, capacidades, virtudes, talentos para que puedan encontrar la clave para salir a través de ese pequeño espacio. Bueno, estas razas del universo eligieron la primera, comenzaron a pelearse entre ellos y generaron una gran guerra cósmica, la famosa guerra de Orión. Una guerra que remeció realmente los fundamentos básicos de la existencia en el universo. Pero fue una guerra que se manifestó en equilibrio, que no rompió el equilibrio del universo, ni puso en riesgo la existencia como la conocíamos. Como esta guerra, en las facciones que se crearon, no tenía un ganador claro, estos seres llamados licarios y los famosos reptilianos decidieron hacer algo que hasta ese momento era como una especie de transgresión en las leyes del universo. Decidieron fundir su genética de forma artificial. Pusieron la genética de los licarios y los reptilianos y pusieron estas semillas en un lugar del universo alejado que se llama Alpha Draconis para generar una nueva raza a través de la cual ellos pudieran romper ese equilibrio en esta guerra y tomar ventaja sobre el resto. Y así crearon a los famosos draconianos, seres altamente evolucionados con las capacidades de ambas razas multiplicadas por 1000. Y estos seres realmente rompieron el equilibrio de este conflicto y les hicieron la guerra hasta sus propios padres creadores. Entonces, cuando realmente esto salió de control, los seres más evolucionados de cada raza se congregaron en un gran concilio y fueron a este lugar de Orión, a esta ventana cósmica, y a través de esta ventana se comunicaron con lo que ellos llamaban Dios o el Padre Creador, ¿no? Y ahí se comunicaron con unos seres que se autodenominaban los Helen o los resplandecientes, que son lo que nosotros conocemos hoy en día dentro de la angelología como los arcángeles. Y ahí estos seres les dijeron que no eran Dios, que sí es cierto que ellos habían creado el plano de la materia, pero que lo habían creado por indicación de conciencias que estaban
de forma superior o más elevadas que ellos, ¿no? Estos seres se autodefinían a sí mismos como sonido, y hacían referencia a que formaban parte de una de las 3 frecuencias primigenias de la creación, que son el amor, el sonido y la luz, ¿no? Estos seres formaban parte de una energía llamada sonida que sustentaba el plano de la materia. Estos seres les dijeron que lo único que necesitaban hacer para salir de ese círculo vicioso era unirse, trabajar en unidad, que la séptima dimensión, que es la puerta de ingreso, de conexión con ellos, es la dimensión de la unidad, pero que ellos, en lugar de unirse, de integrarse bajo propósitos comunes, se hicieron la guerra y generaron un conflicto que los separó en muchos aspectos, como civilización, en conciencia y demás. Es así entonces que se genera el plan cósmico en el cual intervienen los seres que formaron este concilio y que a partir de ese momento fueron llamados como la Gran Confederación de Mundos, y que con la ayuda de estos seres resplandecientes, o los famosos Helen, formaron un proyecto en el cual se iba a crear una raza número 33. Esta raza iba a ser la simbiosis de la energía, de las vibraciones, del conocimiento, de la evolución misma, de todas las razas o de las principales que habían intervenido en esta guerra, y que iba a tener en su interior una pequeña ayuda llamada conciencia crística, que era parte de la energía de estos resplandecientes, para que esta raza representara simbólicamente la unidad del universo. Es decir, el ser humano representa lo que ellos no pudieron lograr, la unidad, la integración del universo en una sola conciencia. Y que cuando esta nueva raza despertara conciencia, abriera esa puerta para que no solo nosotros, sino nuestros padres creadores, que son estas 32 razas cósmicas, pudieran acceder a un nuevo estado de conciencia, a una nueva experiencia evolutiva. Entonces, bueno, tratando de resumir en 5 minutos algo que pasó en miles de años, el ser humano es eso, es la síntesis de las frecuencias de las razas primigenias del universo, y que ha sido creado como parte de un gran proyecto, de un plan cósmico, para que al permitir que nosotros despertemos conciencia, podamos influenciar de forma positiva y constructiva en todos aquellos seres que han contribuido a nuestra creación, para que nosotros seamos ese puente a través del cual toda entidad viviente sobre este universo pueda acceder a una nueva experiencia distinta a lo que hemos vivido hasta hoy en día. Jesús demostró que el proyecto humanidad es real y que esta humanidad, digamos que tiene esperanzas de cumplir su propósito. Por eso que todavía seguimos existiendo y la Confederación aún no desecha este experimento. Efectivamente, pero es lo que estaba diciendo. Parece ser que de momento, aunque vayamos muy despacio, parece sí que vamos a cumplir ese propósito nuestro que el cual acabas de explicar. Pasó algo curioso. El universo se manifiesta a través de la polaridad. Si la polaridad es la creación de lo que llamamos Dios, que somos nosotros mismos viviendo esta experiencia humana, para que a través de lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino, siempre perspectivas polares, podamos vivir una experiencia de autorreconocimiento. Y así siempre ha funcionado el universo. Por eso es que hay entidades que llamamos buenas y entidades que llamamos malas. Uno muere, intercambia roles y vive la otra perspectiva, pero siempre estamos en ese dinamismo de la experiencia polar. Pero 600 años antes de Cristo, un ser llamado Siddhartha Gautama llegó a una cuarta perspectiva de conciencia, una cuarta dimensión de conciencia, a través de un camino distinto. Él no necesitó irse ni a lo bueno ni a lo malo para poder acceder a ese estado de conciencia, como lo habían hecho muchos seres o casi todos en el universo. Siddhartha Gautama lo único que hizo fue crear un nuevo camino. Él fundamentó lo que nosotros conocemos hoy en día como la tercera perspectiva, la trascendencia de la polaridad. Por eso es que cuando Siddhartha Gautama se ilumina, despierta conciencia, él lo hace
desde el equilibrio y no desde la polaridad. Por eso la historia cuenta puesto que se sube un barco y en el barco el barquero comienza a tocar un instrumento musical de cuerdas y le dice que si la cuerda está muy ajustada, la cuerda se rompe y si está muy suelta no da el sonido correcto, ¿no? Entonces él encuentra el punto del equilibrio. Trasciende el juzgamiento, la polaridad del ser humano y encuentra que toda experiencia, más allá de lo bueno o lo malo, o cómo lo interpreta nuestra mente, tiene como único propósito nuestra evolución. Esto que hizo Siddhartha Gautama no fue algo distinto o algo sorprendente para las entidades que estaban supervisando la experiencia humana, porque él llegó a cuarta dimensión como ellos también lo hicieron. Lo distinto y lo extraordinario fue el camino que él usó, ya que no usó un camino convencional de lo bueno o lo malo, sino desde una tercera perspectiva. Hoy en día muchas entidades en el universo están siguiendo el ejemplo humano, encontrando esa tercera perspectiva del equilibrio, trascendiendo la polaridad. Entonces, desde muchos aspectos, el proyecto humano está funcionando o está dando los resultados esperados, ¿no? Y esa tercera perspectiva o el camino del equilibrio es el puente que está permitiendo al universo a una mayor cantidad de entidades que habitan en esta realidad, pues vivir una experiencia distinta en nuestro proceso de evolución. Yo también lo veo así, lo veo bastante así. Alguna vez has dicho que la evolución del ser humano no tiene que ser en los extremos, sino que tiene que ser no solo en lo material o no solo en lo espiritual. Explícanos, que más o menos lo que estás diciendo yo, el tercer camino, explícanos cómo hay que hacerlo. Esto fue algo que lo vivimos en Lemuria, y lo vivimos gracias a las enseñanzas de Anahui, que es el nombre que le dimos a la Madre Tierra. Anahui significa la Gran Madre. Para entenderlo mejor, podemos poner el ejemplo de un río, ¿sí? El río tiene una orilla izquierda y la orilla derecha. En el caso del río, ambas orillas son necesarias para que el río cumpla su propósito. Si al río yo le quito la orilla izquierda, el agua se desborda, deja de fluir y se estanca. Y sucede lo mismo si yo le quito la orilla derecha. Entonces las orillas del río son los límites necesarios que el río necesita para que el agua cumpla su propósito, que es fluir en constante movimiento. La evolución del ser humano también es igual que el agua del río. Se basa en un constante fluir, en un dinamismo constante de experiencias. Por lo tanto, la energía no se detiene, sino la energía está en constante movimiento, una de las leyes que nos muestra la física. Ahora, tomando el ejemplo del río, una orilla representa lo bueno, otra orilla representa lo malo. Una orilla representa lo positivo, otra orilla representa lo negativo. Lo masculino, lo femenino, ¿sí? De igual manera que el agua no fluye en las orillas, sino que el flujo permanente y fuerte del agua se da en el medio, la evolución del ser humano tampoco está en las orillas. No está sujeta a ser excesivamente positivo o excesivamente negativo, sino en encontrar un punto medio. La evolución del ser humano está en la unidad de nuestra conciencia y en la trascendencia de la polaridad. Cuando una persona vive experiencias extremadamente malas y difíciles, cuando se va mucho hacia una orilla, siempre se dice que aparece un punto de luz que te da esperanza y que cuando dicen Dios ahorca pero no aprieta, ¿no? Oh, perdón, aprieta pero no ahorca, al revés. Cuando te vas mucho para el lado positivo, te vuelves muy extremo en tu perspectiva de vida hacia lo positivo. Hablo, por ejemplo, del abandono de la experiencia de la materia y enfocarnos solamente en la energía y en lo espiritual. Automáticamente aparecen experiencias que solemos llamar pruebas y que dificultan un poco nuestro camino. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, la vida de los santos, que eran bastante extremos, hacían ascetismo, ayuno, hacían penitencias, el abandono total de la materia y siempre estaban pasando pruebas y distintas experiencias difíciles, ¿no? Que eran como pruebas de fe. ¿Pero por qué sucede esto? Porque cuando nos vamos mucho
hacia el lado positivo, entre comillas, o nos vamos mucho hacia este extremo, el universo en su sabiduría, sabiendo que el equilibrio es el camino correcto, comienza a ponernos experiencias algo difíciles que nos permitan aterrizar, tocar tierra y devolvernos al equilibrio. De igual manera, cuando nos vamos muchos a la inconsciencia o lo que llamamos negativo, el universo nos pone personas, experiencias o situaciones que nos den como una activación de conciencia que nos permita regresar nuevamente al equilibrio. Entonces, cuando nosotros estamos de lo positivo a lo negativo, en un círculo vicioso entre ambas experiencias, no estamos dinamizando nuestra evolución. Cuando entramos al punto de equilibrio, en ese punto de equilibrio nuestra evolución se dinamiza y estamos en resonancia con el universo en un constante flujo de aprendizajes. Otro ejemplo simple puede ser cuando montamos bicicleta. Mientras estamos montando bicicleta y estamos en movimiento, somos capaces de mantener el equilibrio. Pero apenas detenemos la bicicleta, o nos vamos a la izquierda o nos vamos a la derecha. Es imposible poder mantener el equilibrio de forma permanente si es que estamos detenidos. La única forma de mantener el equilibrio en una bicicleta es a través del movimiento y el dinamismo constante. Y nuevamente, si queremos dinamizar nuestra evolución, si queremos caminar por este mundo de forma acelerada y constante, sin vivir experiencias extremas o pruebas difíciles que no son necesarias, busquemos el punto de equilibrio. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los conflictos como tal no son necesarios o no son una experiencia obligatoria en nuestro proceso evolutivo. Podemos vivir la experiencia desde el equilibrio, no desde los extremos. Estoy totalmente de acuerdo también con eso. Entonces, a nivel pragmático, ¿cómo habría que vivir la espiritualidad hoy en día, en el mundo de hoy en día? Primero, aceptando que todas las experiencias que vivimos, buenas, malas, bonitas, feas, aburridas, interesantes, como las querramos calificar, más allá de la forma en sí que cada experiencia tenga, en la esencia misma tienen como único propósito nuestra evolución. Estas experiencias que estamos viviendo en este mundo forman parte de un gran plan, de un diseño desarrollado por nosotros mismos antes de venir a esta existencia, y que dentro de la sabiduría del universo, como te lo mencionaba, tienen como único propósito nuestro crecimiento espiritual. No hay ninguna experiencia en este mundo que esté sujeta al castigo o al sometimiento o a hacernos pasar un mal rato porque sí, sino que hemos diseñado un plan con un conjunto, con múltiples variables, muchas variables. Si el propósito es aprender, por ejemplo, matemáticas en este mundo, nos hemos puesto la alternativa A, aprender a matemáticas por las buenas, siendo disciplinados y demás. La alternativa B, teniendo un profesor duro. La alternativa C, teniendo un profesor muy malo. La alternativa D, aprenderla ya habiendo repetido el curso y estando con la amenaza de no, qué sé yo, de perder el colegio si es que no las aprendemos, ¿no? El propósito sigue siendo el mismo, pero las alternativas y los caminos son diversos para poder llegar a ese punto. Entonces, muchas veces cuando una persona, por ejemplo, enferma de gravedad, es, digamos, el plan de emergencia que tú diseñaste para poder aprender algo. Pero como no lo aprendiste por las buenas, digamos que decidiste ponerte experiencias extremas para poder aprender esa experiencia. La experiencia como tal puede ser muy desagradable, pero el propósito sigue siendo muy bueno, que es aprender, reconocerte y evolucionar. Entonces, para poder encontrar el punto del medio, entendamos que cada experiencia que vivimos en este mundo es parte de nuestro propio diseño, de nuestro propio plan de vida, que nosotros no somos masoquistas, por lo menos nuestro yo superior no lo es. Entonces, ninguna experiencia puesta sobre nuestra vida tiene como propósito traer dolor o sufrimiento, simplemente aprendizaje. Entonces, vivir el punto del equilibrio es trascender el juzgamiento de la forma de la experiencia para enfocarnos en el mensaje y como consecuencia en el aprendizaje que tienen para cada uno de nosotros. El no juzgamiento implica aceptar la experiencia para poderla transformar. Dicen que a lo que uno se resiste, persiste, y lo que uno acepta lo transforma. Y es verdad, cuando nos resistimos a una experiencia, nos estamos resistiendo a nuestro propio plan de vida. Nos resistimos a la pobreza.
pero nosotros mismos hemos puesto la pobreza como una experiencia de vida. Y para hacer que esa pobreza desaparezca, tenemos que aceptarla, aceptar como consecuencia también el aprendizaje, el mensaje que tiene para nosotros, y desde la aceptación transformar la pobreza en abundancia. Entonces, no resistirnos a las experiencias vividas por más desagradables que sean, aceptarlas con conciencia para aprender lo que nos quieren enseñar y desde la aceptación poderlas transformar. Ese es un aspecto muy importante para manifestar un equilibrio en nuestra propia mente y en nuestras propias experiencias en este mundo. Creo que otro aspecto importante para poder encontrar ese punto de equilibrio se da en la comprensión de nuestro ser, en entender realmente que todo cuanto necesitamos y mucho más está dentro de nosotros. El ser humano, como lo conversábamos, Julio, es la síntesis de las razas, de las experiencias y la sabiduría de muchas entidades, de muchas conciencias que están en el universo. Somos el universo condensado en sí, manifestado en nuestro propio interior. Y creo que el verdadero camino espiritual inicia en la experiencia más bella, maravillosa y profunda que un ser humano puede vivir. Y es la experiencia del reconocimiento de quiénes somos, del contacto con nosotros mismos. Un camino introspectivo que nos tiene que llevar de forma real y pragmática a comprender nuestra verdadera naturaleza espiritual. Las experiencias con extraterrestres, de contacto con otros seres, son maravillosas y son hermosas. Pero si tú me preguntas cuál es la experiencia más bella que he podido vivir o manifestar en este mundo, es la experiencia humana. Ponte la experiencia que estoy viviendo en este momento con mi madre a través de la cercanía que justamente nos lleva a esta experiencia llamada enfermedad, ¿no? O la experiencia de ver la nobleza de un ser humano que manifiesta un amor profundo, que es capaz de sacrificar su salud, el alimento, que es capaz de sacrificar su propio bienestar por el bien de otro ser viviente al que ama profundamente. Entonces creo que el encontrar ese punto de equilibrio en nosotros nos lleva también a comprender que todo cuanto necesitamos realmente está dentro y que el contacto más importante y trascendental en nuestro camino evolutivo es con nosotros mismos y desde nosotros, eso sí, con la realidad, con el entorno y con la existencia misma, ¿no? Esto último que has dicho me recuerda una frase también que dijiste, que es más fácil seguir a otro que a uno mismo. Sí, es un sentido de practicidad y de poca responsabilidad que tiene el ser humano, que también forma parte de nuestra naturaleza. Y es que es cierto desde mi perspectiva. Han existido grandes hombres, grandes y extraordinarios seres a lo largo de nuestra historia que han inspirado cambios positivos y profundos en el ser humano. Pero cuando nosotros analizamos el mensaje de estos grandes seres, nos vamos a dar cuenta que indefectiblemente todos, o por lo menos la gran mayoría, nos invitan a buscar dentro de nosotros, ¿no? Por ahí Jesús, cuando uno analiza la traducción real de lo que quiso decir, es busca el reino de Dios en tu interior. Falta agregarle esa pequeña frase al final en muchos textos y espera que lo demás se dé por añadidura. Entonces, la vida de Jesús es extraordinaria. La vida de Buda es extraordinaria. Pero estos seres siempre instaron a propiciar lo más importante en el ser humano, que es su libertad. Creo que es el don más maravilloso que todos tenemos. Por eso también Jesús dijo, busca la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Entonces esa verdad está dentro de nosotros, más que en cualquier otro lugar. Y esa libertad a la que accedemos a través de nuestra propia verdad es, creo, ese don que todos poseemos y que nos hace realmente seres valiosos y seres independientes. Entonces, cuando uno sigue, por ejemplo, a Jesús, está bien seguir su ejemplo de vida, está bien tomar lo mejor del mensaje que Él nos dio, pero comenzar a entregarle nuestra responsabilidad evolutiva a otro ser no tiene sentido. Porque por más extraordinaria que haya sido la vida de Jesús, fue la vida de Jesús y fue su propio camino. El camino de cada ser humano es único, es distinto, tan único como somos nosotros.
Entonces cada uno tiene que seguir su propio camino, y considero que la verdadera espiritualidad no está en invitar a otra persona a que siga tu propio camino o que te imite, sino a través del ejemplo a que esta persona, siguiendo tu reflejo, tu ejemplo de vida, pueda encontrar su propio camino, seguir su propio sendero evolutivo, ¿no? Entonces creo que las cosas van por ahí. Cuando nos hacemos responsables de nuestra propia evolución y no caemos en el facilismo de seguir a otro, sino de seguirnos a nosotros mismos, pues creo que realmente estamos conectando con nuestro verdadero propósito en este mundo. Alonso, háblanos del movimiento de Unidad Mundial y del movimiento de Lazos Dama. En el año 2018 recibimos un mensaje de lo que llamamos Hermandad Blanca, de estos seres intraterrenos, en donde nos citaban en la Isla del Sol, que es una isla que está en el lago Titicaca, en Bolivia. Nos citaban en este lugar porque nos decían pues que ahí se encontraba uno de los remanentes lemurianos más importantes, en donde había conocimiento codificado al cual debíamos acceder. Dentro de mis recuerdos de esta civilización que hoy en día llamamos Lemuria, una de las cosas más resaltantes que tengo en mi mente es la formación de una filosofía de vida que en ese tiempo fue llamado MUM, M-U-M, y que entiendo, según información recibida, debíamos traer a este tiempo para que se usara como una herramienta para dinamizar la evolución del ser humano en este tiempo también. En los tiempos de Lemuria, hace 80.000 años, Mun fue denominado así porque una M hace referencia a la terminación Mouri. Mouri es una palabra que está en la cara y que en español significa masculino o energía masculina. Mouriano es energía masculina. La otra M hace referencia a Mauri, una palabra que significa en español femenino, o mauriana, que hace referencia a energía femenina. Y la U del medio es Unori, que significa unidad. Entonces, el camino de Mun en los tiempos de Lemuria era un sendero que te invitaba a la trascendencia de la polaridad en la unidad de tu propio ser. Lo que hemos venido hablando hace un momento, el camino que manifestó Buda, un camino esencialmente lemuriano. Trascender la polaridad de nuestra mente, ir más allá del juzgamiento, para encontrar la unidad de nuestro ser, comprendiendo que todo es perfecto y que todo contribuye a nuestra evolución. Esto lo descubrió o lo manifestó, lo trajo a la realidad de aquel tiempo, una mujer que llamaron Adif Ahani, que en español significa joya o gema lustrosa, gema pura, y que fue la encarnación de nuestro espíritu planetario en esta civilización. El propósito era traer ese conocimiento a este tiempo para que pudiéramos utilizar esa información para ayudar en el proceso evolutivo del ser humano. ¿Por qué? En los tiempos de Lemuria, en la primera edad que vivió esta civilización, hubo mucho conflicto. Ellos creían, o el gran denominador de las personas que habitaban en esta primera era, creían que todas las respuestas que necesitaban como civilización estaban en lo externo del mundo, ¿sí? Ellos habían vivido el contacto extraterrestre de forma muy cercana y sabían que habían sido creados por seres extraterrestres. Entonces, como consecuencia, creían que todo lo que necesitaban o anhelaban como civilización lo iban a encontrar en las estrellas, en sus padres creadores. Pero cuando estos extraterrestres se aíslan de la humanidad de Lemuria para permitir que ellos sigan un proceso evolutivo natural, ellos entraron en un colapso tremendo. Es como que, no sé, dejes a tu hijito de 10 años solo en la selva y tu hijo tiene dos opciones: o se pasa el resto de su vida buscándote, o comienza a despertar habilidades que le permitan vivir en la selva por propio mérito, ¿no? Bueno, estos niños de Lemuria se pasaron gran parte de esa era tratando de contactar con estos seres extraterrestres, y eso trajo consigo un gran conflicto, porque los trajo a una especie de estancamiento o crisis evolutiva. Lo mismo que está viviendo el ser humano hoy en día. Siempre concebimos que las respuestas que anhelamos como civilización están afuera, ¿no?
Por eso la medicina, la tecnología, la ciencia, hasta la misma filosofía, estamos siempre creando experiencias, ramas, herramientas externas que nos den respuestas que tal vez tenemos que buscar esencialmente dentro de nosotros y que están intensificando esa búsqueda externa, deshumanizándonos, haciendo que perdamos el contacto con nosotros mismos. Esto mismo pasó en Lemuria. El espíritu planetario encarna y descubre o trae el conocimiento de que el universo como tal está creado en base a 3 grandes macrofrecuencias. De ahí se desarrolla una historia que cuenta que en un inicio existió una gran conciencia, que esa gran conciencia estaba sumergida en un sueño profundo de la nada, y que en ese sueño profundo, en donde la gran conciencia era nada, soñó con el todo y despertó. Esta gran conciencia, que siendo nada, hizo reconocer al todo que estaba en su interior, y por eso crea el universo de la materia para vivir ese proceso de autorreconocimiento, para que siendo nada comprenda el todo, ¿sí? La gran conciencia se expande, como cuando tiras una piedrita en un lago, y de esa primera onda de expansión se crea algo que en los tiempos de Lemuria llamamos Alom, que significa amor. Ese amor, que es una energía errática, intensa, por eso dicen que el amor es errático, porque realmente es una energía intensa, necesitó encontrar un punto de equilibrio. Y esa energía llamada Alom se transformó a sí misma en sonido, que fue llamada Om, y el sonido le dio estructura, le dio ritmo y permitió la creación del universo como nosotros lo conocemos. Y el Om, el sonido, se transformó a sí mismo en luz, y la luz le dio forma al plano de la materia y a la existencia de vida como nosotros hoy en día la percibimos. Esta historia que te comento la vemos hoy día en textos sagrados como remanentes de ese conocimiento, cuando, por ejemplo, en la Biblia se dice, Dios dijo, hágase la luz. Dios es el principio creador, Alom. Dijo, hágase el sonido, y el sonido crea la luz. El Alom crea el sonido y el sonido crea la luz. Dios dijo, hágase la luz. Entonces, esta niña que nació como humana, que era el espíritu planetario, después de un proceso de 11 días de meditación en una zona muy importante de Lemuria, que se llamaba Ahab, que significa el útero del planeta, vivió un proceso introspectivo y se dio cuenta de estos 3 principios. Y ella dijo, si nosotros somos un fractal del universo, una pequeña partecita, hecha en imagen y semejanza, la misma estructura que el universo, lo que tenemos que hacer para regresar a la esencia de quiénes somos, tenemos que hacer un proceso inverso. Ella fue a la luz de su conciencia, se iluminó, y de la luz fue hacia el sonido, y del sonido fue hacia el Alom, hacia la esencia misma de quién era, hacia lo que llamamos amor. Esta mujer hizo un camino introspectivo de 33 centímetros, uniendo la luz con el sonido y el sonido con el Alom, reconociendo de forma pragmática su esencia, su espiritualidad, su origen divino. Y enseñó esto a los seres que habitaban en Lemuria, y así ayudó a que Lemuria y sus habitantes pasaran a un siguiente estado evolutivo, a un nuevo estado de conciencia, a través de un camino introspectivo, que la llevó desde la luz al sonido y al Alom. Entonces, esto que se vivió de forma pragmática en tiempos de Lemuria, que nos llevó hacia adentro, hacia comprender quiénes somos de forma real y pragmática, es lo que estamos tratando de proponer hoy en día dentro de Moon. Nada más que le pusimos movimiento, unidad mundial, para adaptar estas 3 siglas a una forma de expresión más entendible en nuestros tiempos. Por eso le pusimos movimiento, unidad mundial, en lugar de Mauri, Unori y Mauri, ¿no? Que muy poca gente lo iba a poder entender, pero el propósito sigue siendo el mismo. Es traer ese conocimiento de antaño que nos recuerde nuestras raíces y nuestro origen, para comprender que el camino espiritual inicia en nuestro propio interior, y para que recordemos gran parte de ese conocimiento dejado en esta civilización, de la cual muchos de nosotros, hoy en día, que estamos encarnados en este mundo, también formamos parte. Y el movimiento de lazos de amor, explícanos
Lazos de Amor fue un proyecto más que un movimiento. Fue un proyecto que se hizo para brindar asistencia social. Dentro de Moon tenemos nosotros 3 principios, que fueron los fundamentos con los cuales también se sostuvo Moon en tiempos de Lemuria. Uno es Imsara, que significa búsqueda interior. El otro es Iwina, que significa conocimiento sagrado o sabiduría. Y el otro es Nawan, que significa acción. Entonces, estos 3 principios que abarcan las necesidades espirituales del ser humano te dicen: Imsara, busca en tu interior. Iwina, accede a tu conocimiento sagrado, a tu sabiduría. Y Nawan, y una vez que hayas descubierto la luz que eres, en coherencia ve y sirve al mundo. ¿Por qué estos 3 principios en ese orden? Si yo te pido, Julio, que me des un chocolate y no lo tienes, no me lo puedes dar. El ser humano no da lo que no tiene y no enseña lo que no conoce. No podemos hablar de amor si es que no nos amamos a nosotros mismos. No podemos hablar de espiritualidad si es que no reconocemos nuestra esencia espiritualidad. No podemos hablar de paz, armonía, equilibrio si es que no lo vivimos en nuestras propias vidas. Necesitamos encontrar esos dones, virtudes o cualidades en nosotros para poderlas manifestar de forma externa en el mundo que nos rodea. Entonces, estos 3 principios son los que sustentan nuestro camino. Y un aspecto muy importante es el camino de la acción, el servicio. En los tiempos de Lemuria la acción se hacía de otra forma, pero adaptándonos a la realidad que vivimos en nuestra sociedad actual, nosotros hacemos el servicio a través de proyectos de asistencia social. Y Lazos de Amor es uno de esos. Es un proyecto que buscó en su momento asistir a niñas de un albergue que habían sufrido de abuso de distinta índole. Entonces, gran parte de las labores que hacemos dentro de Moon, como parte de ese proceso de transformación social que buscamos, es asistir a personas que están pasando por situaciones difíciles y que necesitan ayuda material, emocional, mental, espiritual, afectiva, en muchos aspectos que componen nuestro ser. Muy bien, es muy interesante. Después dejaré algún enlace aquí abajo para que la gente que le interese o quiera participar en este proyecto pues lo pueda hacer abiertamente sin ningún problema. Bueno, Alonso, vamos a ir terminando el programa y me gustaría que dijera un último mensaje para las personas que nos están escuchando. Bueno, primero, Julio, gracias por la oportunidad, por el espacio para poder compartir esta linda charla contigo y decirle a la gente que sea optimista, que realmente estamos construyendo un mundo distinto. Sé que las noticias, sé que los medios de información a veces nos ponen delante situaciones, experiencias difíciles, dolorosas, que nos hacen pensar pues que el mundo va de mal en peor. Pero te aseguro por lo menos desde mi experiencia personal que estamos construyendo algo distinto y que muchas de las situaciones que estamos viviendo en el mundo, adversas, difíciles, conflictos, problemas, enfermedad, son solo parte de una resistencia que se está teniendo ante este cambio que es inminente. Que la gente comprenda que la espiritualidad no es teórica. Está muy bien meditar, está muy bien hacer ayuno, está muy bien vestir de blanco, lo que uno considere. Pero más allá de estos aspectos que le dan forma a la espiritualidad, yo creo que lo esencial es vivirla de forma pragmática. Como a veces suelo poner de ejemplo, ¿no? A veces me ha tocado ver personas que visten de blanco, que oran, meditan, ayunan, son vegetarianos, y que muchas veces por este tipo de prácticas o formas de vida que llevan adelante creen ser distintos o mejores que el resto. O también me ha tocado ver a aquella mujer, como vi alguna vez en un albergue de los que te hablo, que asistimos, que sin ser la madre biológica de estos niños se despertaba muy temprano, iba, le daba un beso en la frente a cada uno de estos niños, les preparaba el desayuno con una sonrisa gigante y se ponía a trabajar con ellos durante todo el día. Y a mí me vino en ese momento el cuestionamiento y la pregunta: ¿quién es más espiritual? ¿El que desarrolla todas estas prácticas o aquella persona? Con prácticas me refiero a meditación, oración y todo eso, o aquella persona que sin saber de estos temas, sin haber leído de extraterrestres, intraterrenos o saber de estos temas, es capaz a través de su actitud de darle amor al mundo y generar una sonrisa en el que pasa por un momento difícil o darle soporte al que está sufriendo, ¿no? Entonces ahí comprendí que todas estas prácticas son maravillosas, pero se convierten en algo extraordinario
cuando nuestras acciones son capaces de sustentar de forma pragmática lo que nosotros proponemos en teoría. ¿Sí? Así que la espiritualidad la podemos vivir de forma simple, como lo dijo justo un intraterreno, un ser con el cual tuve una experiencia de contacto a los 27 años, que mencionó que al ser humano no se le pide hacer grandes cosas, no se nos pide ir a hablar a una plaza y convencer a la gente de que los extraterrestres y los intraterrenos existen, sino que lo que se requiere de nosotros es que seamos capaces de generar pequeños cambios en nuestro interior que como consecuencia traigan grandes procesos de transformación en nuestro entorno. Y es eso, y creo que es eso. Cambios en nuestro interior que se sustenten en nuestras acciones y que a través del ejemplo inspiren a otras personas también a transformar este mundo en esa realidad, en ese tiempo de libertad, de amor, de unidad que todos merecemos. Muchas gracias y espero volver a tenerte y tener otro tipo de conversación contigo. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien. Gracias a ti, de verdad. Te lo agradezco. Hasta la próxima.